Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Esta historia no es mía, es de Derpmaster 9000, yo solo lo traduzco. El dios olímpico de la destrucción, capítulo 3, aproximaciones de escape. Dentro del estómago de Cronos, unas 4 semanas después. No muy lejos ahora. Beerus pensó para sí mismo, una vez más en su estado casi meditativo con los ojos cerrados, mientras sentía que el poder divino que recorría todo su ser subía más y más a la superficie con sus llamadas, respondiéndole mucho mejor de lo que lo había hecho inicialmente, lo cual era una buena señal. A lo sumo, diría que en unas 3 semanas o menos, tendré este poder completamente dominado y bajo mi control. Solo espera, Cronos, tu tiempo está llegando a su fin. Beerus todavía no estaba del todo seguro de cuánto tiempo había pasado con precisión, pero por alguna razón, podía decir que había pasado aproximadamente un mes desde que él y Hestia habían sido tragados ahora. Beerus acababa de atribuirlo a su nueva divinidad que le permitía decirle aproximadamente cuánto tiempo había pasado a pesar de la falta de un reloj o algo que decirle. Independientemente, dentro de ese periodo de tiempo, había crecido por completo. Ahora que ya no era un niño pequeño o un niño, Beerus era consciente de que se había convertido en un hombre completamente adulto en ese momento desde entonces. Si hubiera estado en un terreno plano, habría medido alrededor de 6 pies y 2 pulgadas de alto, que era significativamente mayor que su altura original. Cuando era un gato antropomórfico, su cabello había crecido significativamente, e incluso dentro de su posición de meditación flotando sobre el ácido del estómago, podía sentir su largo cabello morado oscuro fluyendo hacia el líquido alrededor de la parte superior de su espalda. Sus rasgos faciales eran mucho más ásperos y definidos de lo que habían sido semanas atrás después de su primer crecimiento acelerado, dándole una apariencia mucho más masculina. Si uno lo hubiera mirado ahora, lo haría. En cuanto al resto de su cuerpo, bueno, a pesar del hecho de que en realidad no había hecho ningún entrenamiento físico duro, de alguna manera se había vuelto sorprendentemente musculoso. Siempre había tenido una constitución bastante delgada cuando era el dios de la destrucción en el Universo 7, pero ahora en su nuevo cuerpo tenía un físico mucho más musculoso. Sus hombros eran anchos y musculosos alrededor de su cuello, sus bíceps y tríceps no eran nada grotescamente grandes, pero aún eran bastante grandes, especialmente si tuviera que compararlos con su apariencia en su vida anterior. Si bien la tela que su madre le había dado había crecido una vez más y lo cubría como una túnica, podía sentir que se envolvía alrededor de su cuerpo tonificado, particularmente alrededor de su sección media, que tenía abdominales completamente definidos. En este punto, Beerus ya había pasado el punto de cuestionar las rarezas que su nuevo cuerpo tenía y experimentaba en comparación con el anterior, ya que pensar en ellas solo le daba dolor de cabeza por el poco sentido que tenían. Para él, lo mejor es seguir adelante y tomarlo con calma, incluso si es completamente absurdo. Terminando su meditación, Beerus giró hacia la pared del estómago, su cuerpo lo suficientemente cerca como para atacarlo, y sonrió mientras abría los ojos. Su cuerpo se tensó a la espera de su único pasatiempo además de hablar con los otros habitantes del intestino, que se duplicaba como su única forma de ejercicio. Golpeando el interior del estómago del Señor de los Titanes como si estuviera trabajando con una bolsa pesada, que era su forma de ejercer su creciente control sobre su poder divino, de manera similar a como lo había hecho con su ki en el pasado. Ya podía sentir sus dedos apretándose en sus manos, cerrando los empuños a los costados antes de levantarlos en una postura de boxeo. Simulado, solo que sin que los pies estuvieran apoyados en una superficie. No es que eso importara, por supuesto, se había acostumbrado tanto a estar aquí y ahora, una vez que esté fuera de este pozo repugnante, puedo dirigir mi asalto al resto del bastardo. Cuanto más tenía que esperar a que llegara el día en que finalmente pudiera pulverizar sus viejos y queridos papás, más concentrado se volvía en hacerlo realidad. Para cuando terminara con él, si se salía con la suya, ese pinchazo sería poco más que una mancha sangrienta sobre esta tierra cuando redujera su cuerpo a polvo en el viento. ¿Y si terminara teniendo regeneración? Eso lo hizo aún más dulce, porque significaba que podía hacerlo sufrir aún más y no tendría que contenerse. No es que lo detuviera de todos modos, por supuesto. Misericordia no era más que una palabra para él ahora, y no estaba en su vocabulario. Comillas, volviendo a eso otra vez, querido hermano, una voz majestuosa y femenina interrumpió, sonando lejos de estar impresionada.
Beerus ya podía sentir el gemido subiendo por su garganta ante el tono un tanto condescendiente que se dirigía hacia él, y ciertamente no era de Estia. Ese tono no era algo de lo que su gemelo fuera capaz, ya que ella era demasiado amable para eso. Sí, lo soy. ¿Hay algún problema, querida hermana? Prácticamente se podía sentir el sarcasmo saliendo de su tono, mientras giraba la cabeza hacia un lado y su mirada flotaba hacia el dueño de la voz. Honestamente, no sé por qué te molestas, comentó una mujer casi indescriptiblemente hermosa, de piel pálida y largo cabello castaño que se habría cortado en la mitad de su espalda si no hubiera sido por el ácido estomacal en el que estaba flotando. Su rostro era perfectamente simétrico de una manera que la mayoría de las mujeres de su universo anterior, diablos, incluso multiverso. No podía aspirar a rivalizar. Sus ojos color avellana afilados y muy separados debajo de su frente alta, tenía una nariz pequeña y bonita que combinaba con un mentón pequeño, mandíbula corta y estrecha, mejillas altas y afiladas y labios carnosos de color rojo rosado. Fuera de sus rasgos faciales, se le había dado la misma tela mágica que le habían dado a él y a Estia, que había crecido con ella hasta convertirse en una túnica morada y blanca, y aunque no se podía ver debajo de las profundidades ácidas, viajaba todo el camino hasta sus pies. Sorprendentemente, su única elección de ropa hizo poco para ocultar su físico esbelto y curvilíneo, con su túnica abierta entre el cuello y el área del pecho, lo que permitió que se viera parte de su abundante escote de copa si uno era lo suficientemente atrevido para mirar. Tus esfuerzos son en vano, Beerus. No te llevarán a ninguna parte. Oh, cállate, Hera. Beerus puso los ojos en blanco mientras volvía a mirar la pared del estómago, listo para comenzar su última sesión a golpes. Ya te lo dije, sé lo que estoy haciendo. Hera se burló de él, cruzándose de brazos mientras levantaba la nariz hacia él. Oh, sí, bastantes veces. Sin embargo, a pesar de toda tu charla, todavía no he visto que respaldes nada de eso. Comillas paciencia, Hera. Estoy trabajando en ello. Incluso cuando Beerus dijo esto, ya podía sentir que su ojo izquierdo comenzaba a temblar por la agitación ante la actitud de su hermana menor. Sí. Así es, hermana menor, porque, como resultó, Cronos, a pesar de que aparentemente se le puso una profecía en su contra, una que involucraba que sus propios hijos fueran perjudiciales para él de alguna manera, no se desanimó de tener aún más relaciones sexuales con su madrería. Y por alguna otra razón que no podía explicar aparte de que su divinidad de alguna manera lo estaba avisando, solo sabía que era ella y nadie más. Lo cual, por supuesto, había llevado a que nacieran aún más niños y posteriormente se los tragara. Beerus ya pensaba que el dios era un bastardo por hacerles eso a él y a Estia, pero con una adición tras otra a la humilde residencia de su tripa rancia, Beerus rápidamente se dio cuenta de que no era un bastardo tonto, él acaba de tener ser una cachonda también. En lo que respecta al antiguo dios de la destrucción del séptimo universo, eso le dio aún más razones para asegurarse de que Cronos nunca volvería a reproducirse después de que saliera de aquí. Él y Estia eran lo suficientemente malos, pero ahora que había decidido agregar 4 más a esa lista en el tiempo que había pasado, no había dudas sobre una castración entrante para su supuesto padre después de una paliza satisfactoria. Fue más que bien merecido en este punto. Comillas, has estado trabajando en eso desde que me arrojaron aquí. Hera retrocedió, irritada. En verdad, había sido un poco más que eso, ya que Hera solo había aparecido aquí hace unas 3 semanas, y ya había pasado de ser el pequeño bebé que había dejado caer, a la hermosa diosa que era ahora en ese momento. Sin embargo, esa ligera discrepancia en el tiempo apenas importaba para su punto general. Comillas, y por lo que puedo ver, no has hecho ningún progreso desde que empezaste. Oye, ahora. No hay razón para enojarte con él, Hera. Otra voz femenina intervino antes de que la agitación de Beerus pudiera enconarse más con su reciente hermano. La mirada de dicha diosa se desvió hacia el dueño a su derecha, a varios centímetros de ella. Dijo que eventualmente nos sacaría a todos de aquí. Solo necesita más tiempo, eso es todo. Los rasgos faciales de la mujer eran igualmente inmaculados como los de Hera, con una belleza casi sin precedentes, solo que sus mejillas eran un poco menos altas y afiladas que las de la mujer antes mencionada, al igual que sus ojos marrón oliva que estaban un poco menos separados. Su cabello era tan largo y suelto como el de Hera, solo que era de un color rubio pajizo, y también vestía una túnica similar a ella, solo que la suya era de un verde hierba, y estaba un poco más abierta cerca de la parte superior que el de Hera, exponiendo así un poco más de su escote de copa de
Su figura era igual de curvilínea fuera de eso, pero con caderas ligeramente más anchas, y su piel era de un color blanco cremoso. Esta mujer fue la primera de sus hermanos menores y los de Estia en ser tragada después de ellos, y si no fuera lo suficientemente obvio, ella había crecido completamente como ellos en ese corto periodo de tiempo en una hermosa diosa. Hera solo resopló a su hermana mayor. No hay razón, no seas tan distraída, Demeter. Has estado aquí más tiempo que yo, y sin duda lo has visto fallar en producir algún resultado al martillar sin pensar en el estómago de nuestro padre después de hacer, ¿qué se llamaba meditar? Su pregunta era claramente retórica, como lo dejaba claro su tono, no le importaba la respuesta de ninguna manera. Entendería si esto fuera algo que acababa de empezar a probar, pero él ha estado en esta misma rutina cansada durante al menos tanto tiempo como yo he estado aquí. Si no se ha vuelto evidente para ti ahora, como lo ha sido para mí, que nuestro hermano más querido está haciendo una tontería tratando de salir del estómago de nuestro padre, entonces no sé qué decirte. Quizás sería mejor si no dijeras nada entonces, Hera. Una voz profunda comentó a la izquierda de Hera con irritación. Al menos nuestro hermano mayor en realidad está haciendo algo para ayudarnos a salir de aquí. Recuérdame lo que has estado haciendo todo este tiempo mientras intentaba liberarnos, aparte de flotar impacientemente detrás de él y regañarlo por algo que tú crees que no puede lograr. Gracias, Hades, dijo Beerus apreciativamente con una sonrisa complacida, mientras echaba un vistazo rápido a la segunda incorporación más reciente a su pequeño grupo de hermanos, y a su hermano menor que lo miraba con su propia pequeña sonrisa. Hades apareció como un hombre joven de mediados a finales de su adolescencia con piel pálida fantasmal y cabello negro azabache que le llegaba hasta los hombros y ojos tan negros como un profundo abismo. Los comienzos de una barba que se muestran alrededor de su fuerte línea de la mandíbula, así como un bigote alrededor de sus labios. Sus rasgos faciales, como los de Beerus, eran toscos y bien definidos. Su túnica era de un profundo color púrpura oscuro, pero dejaba sus brazos expuestos en su mayor parte, demostrando que Beerus no era el único que, a pesar de no haber tenido un entrenamiento físico durante el poco tiempo que había estado vivo, tenía una forma impresionante, brazos musculosos y un cuerpo increíblemente tonificado debajo de su ropa. El atuendo, como el de su hermano mayor, llegaba hasta las rodillas. Un buen hermano menor siempre debe tener fe en su hermano mayor. Champa podría hablando de un hermano menor. Bueno, ella tiene un punto, sin embargo, una voz algo chirriante y juvenil intervino en defensa de Hera, yendo en contra de la voz más profunda de Hades directamente desde la izquierda del dios de aspecto adolescente. Por mucho que Beerus lo haya intentado y siga diciéndonos que nos sacará tarde o temprano, en realidad no ha hecho ningún progreso. Sin ofender, Beerus, pero creo que ni siquiera te he visto poner incluso un rasguño en el estómago de padre con todas las veces que lo has golpeado. La sonrisa de Beerus se borró de inmediato ante las palabras de la última incorporación y el hermano menor de su nueva familia. Su otro hermano, Poseidón, que estaba prácticamente en el mismo barco que Hera. Apareció como un niño de alrededor de 10 años con piel bronceada y cabello del mismo color que Hades, solo que el suyo era mucho más ondulado que el de su hermano mayor, casi como las olas de un océano deteniéndose justo sobre sus hombros. Sus ojos eran de un verde profundo y llenos de duda mientras miraba en su dirección. Su túnica era del mismo color que la de Beerus, le llegaba hasta las rodillas. Maldito mocoso. Ni siquiera he estado aquí por más de una semana y ya estás dudando de mí casi tanto como era. Beerus no estaba por encima de elegir favoritos y, a partir de ahora, ya había decidido que le gustaba a Hades como hermano mucho más que Poseidón. El pequeño idiota debería haber estado tomando notas de su sabio hermano mayor en lugar de su molesta hermana mayor. Nunca fue prudente ir en su contra sin importar cuál fuera la situación. La mirada de Hera se desplazó brevemente hacia Poseidón, asintiendo con aprobación. Bueno, parece que al menos uno de nosotros, aparte de mí, ha comenzado a ver la futilidad de los esfuerzos de Beerus. Gracias, Poseidón. Al menos tienes algo de sentido común. Es una pena que no se pueda decir lo mismo de ti. Dijo con una mirada de decepción y desdén parcial mientras volvía su mirada hacia Hades, quien la miró con una expresión pétrea. Honestamente, Hades, necesitas despertar y ver el panorama general. Necesito despertarme y ver el panorama general. Hades repitió con incredulidad. Su rostro de piedra se resquebraja. ¿Qué tipo de tonterías estaba soltando ahora? Si tú puedes, Hera afirmó groseramente, antes de volver a fijar su mirada en Beerus.
oh ignorante, oh indiferente a cómo Hades se ofendió por su actitud menos que estelar. Y lo mismo vale para ti, hermano mayor. Si bien aprecio tus esfuerzos por sacarnos de aquí, en serio, no te has acercado más al éxito que cuando empezaste. Esta vez, Beerus gimió genuinamente, mientras su rostro se arrugaba con una molestia cada vez mayor. Si hubieran regresado al universo 7, y Hera no fuera su hermana como lo era ahora, no había forma de que al menos no la golpeara contra el suelo por el nivel de falta de respeto que le estaba dando actualmente. En realidad, con toda honestidad, estaba empezando a preguntarse por qué, incluso siendo familia, no había hecho eso ya que esta no era la primera vez que tenían una conversación similar en las últimas 2 semanas. No le había tomado mucho tiempo dejar de tener fe en él, creyendo que sus esfuerzos habían sido en vano a pesar de que su verdadero intento de reventar aún no había llegado. Y por última vez, te dije que tuvieras paciencia, puede que no te lo parezca, mujer, pero sé lo que estoy haciendo, así que ¿por qué no te callas y esperas? Finalizó el exdestructor del séptimo universo con vehemencia, sintiendo que su propio mal genio aumentaba mientras un profundo ceño fruncido se formaba en su rostro. El solo hecho de que él, de todas las personas, tenía que decirle a alguien que tuviera paciencia. Eso era algo que incluso a Whis le habría costado creer. Sin embargo, en lugar de retroceder, lo que habría sido lo más sensato. Su hermana menor hizo exactamente lo contrario. Al ver que su ira aumentaba, Hera se empujó hacia adelante y se puso frente a la cara de su hermano mayor. Apretó los dientes mientras sus deliciosos labios formaban una mueca profunda y enojada para igualar la de Beerus mientras su propio mal genio se encendía no por primera vez desde que había estado atrapada aquí con él. Sus ojos color avellana mirando directamente a sus piscinas de oro ámbar. No te atrevas a decirme que me calle y espere, hermano. He estado esperando que hagas lo que prometiste desde que llegué aquí. ¿Cuándo vas a admitir que solo hablas, Beerus? ¿Cuándo me vas a admitir, a todos de nosotros, que en realidad no puedes sacarnos de aquí? Hera casi gritó con un nivel de impaciencia que rivalizó con el suyo propio durante sus peores momentos en su una vez como Dios en el universo 7, en un tono exigente. Eso dejó en claro que creía que lo que decía era práctico y no solo su propia opinión. Basta con decir que, como de costumbre, Beerus no se lo tomó bien. ¿Qué tal nunca, vaca ingrata? El grito de vuelta, presionando su frente contra la de ella, su temperamento estalló cada vez más cuando comenzó a empujarla hacia atrás. Te dije a ti y a todos los demás aquí que nos sacaría, y tengo la intención de hacer eso. Si me dieras un poco más de tiempo en lugar de acosarme con impaciencia. Maldiciéndote, Hera interrumpió, su ira se elevó a mayores alturas cuando de alguna manera logró empujarlo ligeramente hacia atrás con su propia frente, aunque no tanto como Beerus le había hecho a ella. Hasta donde yo lo veo, simplemente te estoy diciendo la verdad, tonto. Simplemente no quieres admitirlo. Ella estuvo a punto de chillar, obligando a Beerus a estremecerse a pesar de su propio temperamento creciente, mientras clavaba uno de sus dedos índices en su pecho. Si alguien está siendo desagradecido aquí, eres tú por no poder darte cuenta con ese cráneo duro que tienes que solo estoy diciendo esto para tu beneficio. Mi beneficio. Beerus casi ahogó una risa involuntaria ante una declaración tan ridícula a pesar de su creciente ira. Debes haberte golpeado la cabeza con algo fuerte en el camino hacia aquí, Hera. ¿Cómo diablos me beneficiaría escucharte? Todo lo que has estado haciendo en su mayor parte es quejarte y gemir como un mocoso malcriado. Lo cual era divertido en sí mismo considerando que ella era cualquier cosa menos mimada dadas sus circunstancias. Si así de mal estaba ella en una situación abismal como esta, ni siquiera quería imaginar cómo sería ella cuando inevitablemente lo sacara a todos de aquí y ella se fuera a hacer lo suyo mientras él se ocupaba de ella. Cronos. Si el matrimonio era una cosa en este universo, entonces honestamente se compadecía de quien quiera que posiblemente terminara con ella en el futuro. Las mejillas de Hera prácticamente se pusieron de un rojo fundido ante ese último comentario, los dientes rechinaron con tanta fuerza que si fuera una humana normal probablemente se habría astillado por la cantidad de presión ejercida. Su cabello se estaba deshilachando mientras sus manos se apretaban en puños a los costados mientras su ira estaba a punto de desbordarse. Y Hera no tenía intención de detenerlo mientras se preparaba para arremeter, algo de lo que Beerus también se estaba acercando a la cúspide. Oh chico. Creo que en realidad podrían empezar a pelear esta vez, Poseidón murmuró con preocupación,
no queriendo realmente ver a los dos teniendo contacto físico con el otro, ya que no ayudaba en nada. Confía en mí, hermanito. Si llegan a las manos, no será una pelea, será una masacre. Hades comentó astutamente. Aunque estaba en el mismo campo que Poseidón al no querer verlos volverse físicos. Incluso si personalmente le gustaría ver a Hera callada en este momento. Sin embargo, por lo que había visto de ambos en el poco tiempo que había estado cerca de ellos, sabía que ambos eran demasiado tercos para retroceder en sus posiciones. ¿O no? Beerus. Hera, por favor cálmate, una expresión preocupada se apoderó de Demeter mientras ella también observaba, el estrés comenzó a acumularse rápidamente ya que no quería ver a sus dos hermanos ponerse violentos entre ellos, pero al mismo tiempo no tuvo el coraje de interponerse entre ellos cuando estaban tan enojados el uno con el otro. Sin embargo, antes de que el altercado se volviera físico, algo que sin duda no terminaría bien para la más joven de las dos partes, una mano suave pero firme se colocó sobre los hombros de ambas deidades. Y tan pronto como esto ocurrió, tanto Beerus como Hera pudieron sentir que su ira se desvanecía rápidamente como la llama moribunda de una vela contra un viento razonablemente fuerte, ya que ambos fueron empujados ligeramente lejos del otro. Hermano, hermana, por favor, este no es el momento de discutir y pelearse así, la voz suave pero severa del mayor de los 6 hermanos interrumpió, atrayendo la atención de Beerus y Hera hacia el gemelo del primero. Los ojos brillantes de Hestia trabajaron con su propia preocupación y preocupación por el lugar al que se dirigía el altercado. Al igual que su hermano y sus hermanas menores, la hija mayor de Cronos había madurado por completo hasta convertirse en una mujer casi incomprensiblemente hermosa. Al igual que sus hermanas menores, tenía rasgos faciales femeninos casi imposiblemente inmaculados, con la única diferencia entre ella y Hera siendo una nariz un poco más grande y una frente marginalmente más baja, con su cabello negro ahora lo suficientemente largo como para llegar a la mitad de su espalda no fue por el ácido inofensivo en el que se vio obligada a flotar. Su figura esbelta pero elegante estaba envuelta en su propia manta convertida en túnica, cortesía de su madre, que era de color marrón. Sin embargo, a diferencia de sus dos hermanas, su túnica, por alguna razón, no tenía ni la más pequeña de las aberturas cerca del área del pecho, ya que estaba completamente cubierta de manera bastante conservadora. Aunque, su presencia de cerca, como lo había hecho antes, tenía un efecto calmante en quienes la rodeaban. Esta estaba lejos de ser la primera vez que estaban uno frente al otro en el poco tiempo que habían estado juntos, y hasta ahora, ella no se había involucrado ya que por lo general pasaban bastante rápido y ambos se volvían el uno al otro molesto con el otro, y eso fue todo. Ahora, sin embargo, por mucho que le disgustara tener que hacer esto, tenía que interponerse entre ellos y sofocar sus espíritus antes de que se fuera demasiado al sur. Al ver esa mirada en el rostro de Hestia, ahora que los dos habían ahogado su temperamento ardiente, logró provocar un sentimiento de arrepentimiento en ambas partes. Toda una hazaña, incluso por hacérselo solo a Beerus, considerando lo poco que se arrepintió de todo lo que hizo en el pasado con su vida anterior. No es que ninguno de sus nuevos hermanos lo supiera. Lo siento, Hestia. Parece que yo permití que mis emociones sacaran lo mejor de mí, se disculpó sinceramente Hera. Muy lejos de la bola de fuego caliente que su temperamento había sido ni siquiera un momento antes. Sí, supongo que, puede que también me haya calentado demasiado, Beerus soltó su propia especie de disculpa con un poco más de dificultad, frotándose la parte posterior de la cabeza con torpeza, no muy diferente a cierto Saiyajin que solía ser familiarizado con al igual que su hermana, solo que en mayor medida, disculparse no era algo que estuviera acostumbrado a hacer, a menos que hubiera involucrado al Omnirrey o al gran sacerdote en el pasado. Las otras tres deidades en el fondo se quedaron mirando con asombro lo que acababa de hacer Hestia. Todos habían llegado a saber cuán amable era Hestia en el poco tiempo que habían estado vivos y en el estómago de su padre, lo suficiente como para que todos ellos la quisieran universalmente. Aún así, verla sofocar tan fácilmente los ánimos de Beerus y Hera con su sola presencia, mientras que todo lo que habían hecho era sentarse y observar a quienes habían llegado a conocer como los dos hermanos más tercos que peleaban era nada menos que impresionante en por derecho propio. Un suspiro atravesó a la diosa mayor, antes de que una pequeña y tierna sonrisa adornara sus labios. Me alegra escuchar eso. Pero tal vez, mientras no sea demasiado problema, ambos podrían abstenerse de recurrir a la violencia. Todos somos familia aquí, ¿no es así? Bueno, en realidad no.
Iba a recurrir a la violencia, respondió Hera con una mentira flagrante para absolverse a sí misma, pero ni siquiera pudo mirar a su hermana mayor a los ojos mientras lo decía. Hestia no se molestó en llamarla, ya que estaba contenta de que no hubiera pasado nada entre los dos. Mi trasero no eras. Fue el pensamiento colectivo de Berus y Hades, pero ninguno eligió expresarlo. Incluso la distraída Demeter, como Hera había llamado tan groseramente a su hermana, vio a través de la mentira de su hermano menor en un abrir y cerrar de ojos, al igual que Poseidón, que miraba con expresión inexpresiva. Bueno, aún así, no es una buena idea enemistarnos con nuestro hermano, Hera. Él solo está haciendo lo que puede para ayudarnos a liberarnos de nuestro padre. Tú lo sabes. Hestia. Advirtió amablemente, con cierta firmeza en su tono. Dile tú, Hestia. Tal vez esta obstinada y molesta hermana nuestra te escuche, si no presta atención a lo que dice su hermano mayor, más sabio. Berus pensó con una pequeña sonrisa al ver a su hermano favorito defenderlo. Estoy al tanto, Hera afirmó, casi haciendo un puchero infantil mientras cruzaba los brazos bajo sus pechos. No es que no aprecie lo que está tratando de hacer por nosotros, porque como todos los demás aquí, definitivamente no quiero pasar el resto de la eternidad atrapada dentro del estómago de nuestro padre bastardo. Es solo, sus ojos color avellana se encontró con las piscinas doradas de Berus, mostrándole la duda y la incertidumbre que rondaban dentro de ella, menos sus otros molestos rasgos de personalidad. Berus ni siquiera necesitó escuchar lo que iba a decir a continuación, ya que era bastante obvio a dónde iba con eso. Todo el asunto de la falta de resultados, desde su punto de vista. Ya está bien, lo entiendo. Volviéndose hacia la pared del estómago y sabiendo que tenía todos los ojos puestos en él, Berus giró los hombros mientras flotaba sobre las profundidades ácidas, justo cuando Hestia lo soltó. Estás preocupado porque no te he mostrado nada sustancial, ¿verdad, Berus? Por favor, ni siquiera te molestes en decirlo. Berus interrumpió a Hera, notando distraídamente que por una vez en realidad había sido educada en lugar de áspera. La presencia de Hestia realmente hizo maravillas. Comillas, ¿quieres ver algunos resultados? Una sonrisa casi salvaje se apoderó de él, mientras apretaba una de sus manos en un puño, torciendo su cuerpo ligeramente mientras tiraba de su brazo hacia atrás y preparaba su golpe. Una cantidad increíble de presión se acumuló alrededor de su puño de una manera vagamente similar a como lo había hecho una vez su dios Ki, mientras extraía mucha más fuerza del poder divino que emanaba a través del que en cualquier momento anterior. Comillas, ¿qué tal esto? En ese instante, Berus lanzó su puño hacia adelante y lo estrelló directamente contra la parte frontal interna del estómago de Cronos, tal como lo había estado haciendo desde poco después de la llegada de Demeter. Solo que esta vez, en lugar de que no pareciera pasar nada, una onda de choque estalló alrededor de donde había golpeado, y ni siquiera un segundo después, todo el estómago que se había levantado mientras su prisión se sacudió violentamente. El ácido al principio ondulaba, antes de retumbar y salpicar como olas ásperas en miniatura. Aparte de Berus, casi todos los demás dioses presentes perdieron brevemente cualquier apariencia de equilibrio que tenían flotando en el repugnante ácido estomacal de su padre. Hestia y Hera hicieron lo que pudieron para mantenerse firmes contra él. Temblor agresivo que su hermano había comenzado al agarrarse instintivamente del hombro del otro en busca de apoyo. Demeter apenas logró enderezarse sin volver a caer completamente en el líquido pútrido, mientras que Hades, siendo el más cercano a las paredes circundantes del estómago al otro lado de su hermano mayor, tuvo un tiempo relativamente fácil para lidiar con el temblor repentino con su espalda apoyada contra la pared del estómago antes mencionada. Poseidón fue el que se llevó la peor parte, siendo el más joven tanto en edad como en apariencia. Cuando el temblor finalmente se calmó, el hermano menor logró salir por encima del líquido ácido, tosiendo y escupiendo por todas partes. Afortunadamente para él, nada se tragó mientras tosía y escupía a tiempo. Sus ojos se abrieron con sorpresa al igual que todos los demás presentes en el acto de su hermano. Cuando Berus se alejó del lugar donde había golpeado y bajó el brazo, casi todos pudieron darse cuenta, más allá de sus miradas con los ojos muy abiertos, que se había formado una abolladura bastante considerable en el estómago donde había golpeado. La carne divina se derrumbó un poco como un cráter en el suelo, antes de arreglarse rápidamente en un instante. Aún así, eso no cambiaba el hecho de que habían visto daños reales en su prisión.
Comillas, ¿cómo es eso para empezar? Beerus preguntó con bastante aire de suficiencia mientras se daba la vuelta con una sonrisa igualmente engreída, empapándose de las divertidas miradas de sorpresa que recibió de sus hermanos, especialmente de Hera después de lo mucho que lo había molestado últimamente. Comillas, ¿alguno de ustedes todavía duda de mí ahora? Preguntó, más bien deliberadamente a Hera y algo a Poseidón. Tú, ¿en realidad lo dañaste? Hera todavía estaba incrédula, aferrándose a Hestia, quien ya había eludido su propia sorpresa y tenía una sonrisa cálida y beatífica al ver lo que acababa de hacer su hermano. Algo que Beerus notó rápidamente. No se intercambiaron palabras verbalmente, pero Beerus pudo captar la esencia de lo que estaba sintiendo casi de inmediato. Estaba escrito en toda su cara: nunca dudé de ti ni por un segundo. Su sonrisa se suavizó de su anterior engreimiento al ver el estado de ánimo de su gemelo. Su felicidad parecía ser bastante contagiosa para él también, al parecer. Brevemente, su mirada nadó sobre sus otros 3 hermanos un poco más lejos de él, y vio a Hades sonriendo como un loco después de superar su propia conmoción, sin duda por haber visto recompensada su propia fe y sabiendo que era solo cuestión de tiempo antes de que salieran. Demeter todavía parecía bastante sorprendida, pero no era difícil ver la euforia en sus ojos al ver la prueba de que él no era solo palabrería como había dicho su molesta hermana pequeña. Poseidón, cuando encontró su mirada, era como un ciervo atrapado en los faros mirándolo boquiabierto. Su expresión era tan cómica que Beerus casi dejó escapar una carcajada a expensas de su hermanito. Con suerte, la lección más importante de la vida se le había impartido al miembro más joven de su familia en este momento y no tendría que volver a demostrarse. La lección es: nunca dudes de la palabra de Lord Beerus. Especialmente si tuvo la amabilidad de prometerte algo. En caso de que te lo estés preguntando, comenzó Beerus, volviendo su atención a Hera más que a nadie. La razón por la que no había hecho ningún progreso para sacarnos hasta ahora, era porque simplemente me estaba acostumbrando a mi propio poder. Algo que todavía estoy haciendo en este momento. Explicó, sacando un poco a Hera de su propio estupor. Comillas, acostumbrándote a tu poder, dijo la diosa entre dientes, sin saber qué pensar en este momento. Así es. Beerus solo pudo sonreír al ver y escuchar su respuesta muda cuando comenzó a conectar los puntos en su cabeza. Su comportamiento ahora tranquilo es una mejora notable en su mente sobre su actitud más abrasiva y maliciosa anterior. Todo este tiempo, en realidad no he intentado salir. Lo que realmente he estado haciendo es probar con lo que estoy trabajando, y ya casi termino. Entonces, ¿eso significa que nos vas a sacar pronto, hermano Hades?, le preguntó con los brazos cruzados, mostrando los dientes a través de su creciente sonrisa. Uno que Demeter reflejó de cerca, sin los dientes, e incluso Poseidón sonrió nerviosamente. Comillas, ¿qué opinas? Beerus respondió con una mirada divertida, sabiendo que su hermano ya estaba al tanto de la respuesta. Luego, asegurándose de que los estaba mirando a todos, el antiguo dios destructor del universo 7 permitió que una de las sonrisas más salvajes que había tenido se formara en su rostro mientras continuaba. Comillas, escucha. Solo voy a decir esto una vez, así que no me hagas repetirlo. Al ver que tenía la atención de todos, particularmente la de Hera después de ver que se había demostrado que estaba equivocada, siguió adelante. Les prometí a todos que los sacaría de aquí y, como dije antes, tengo la intención de hacer precisamente eso. Todo lo que necesito es un poco más de tiempo, eso es todo. Tengan la seguridad de que lo haré. Les avisaré a todos cuando sea el momento adecuado, y pueden creerme cuando digo esto. Levantando su brazo frente a él, cerró su mano en un puño una vez más y permitió que la presión de antes se acumulara sobre él de nuevo, algo que fue sentido por todos los presentes esta vez sin que él tuviera que golpearse el estómago. Como una fuerza ominosa y premonitoria que dejó en claro que todo lo que estaba diciendo era inflexiblemente cierto, ya que sus ojos dorados parecían brillar de manera similar a los de Hestia. Sin embargo, en lugar de que ninguno de ellos se sintiera intimidado, todo lo que se podía ver en todos sus rostros, incluidos Poseidón y Hera especialmente esta vez, era esperanza y emoción, al escuchar sus últimas palabras. Comillas, nuestros días atrapados dentro de las tripas de este bastardo están contados. Mientras tanto, cerca de la cima del monte Licaios. El tiempo está llegando. Estará aquí pronto, pensó Ría, mientras se recostaba en la misma losa de roca en la que se había puesto cuando dio a luz a todos sus hijos anteriores. Y hoy no fue diferente, ya que solo unos segundos antes, ella había dado a luz una vez más, y por última vez.
acunado en sus brazos, ya envuelto en una tela suave, blanca y mágica que había materializado de la misma manera que lo había hecho 6 veces antes, estaba el último hijo que tendría. Un bebé varón con una cabecita de cabello plateado y ojos profundos, casi azul eléctrico, que ya estaba en proceso de tomar su primera siesta después del nacimiento. Sin embargo, no por su propia voluntad, sino por la de ella, ya que usó una astilla de su poder divino para hacerlo dormir rápidamente, antes de que pudiera hacer un sonido. No era como si no quisiera escuchar a su hijo menor, ya fuera llorando o hablando por primera vez. O incluso simplemente riéndose de ella mientras lo miraba con amor. El quid de la cuestión era que no podía permitir que su precioso séptimo hijo hiciera ni un vistazo aquí con ella, porque eso solo haría que su padre llegara más rápido, y ella no quería eso. Descansa ahora. Hijo mío. Si bien desearía poder saborear más el momento de tu nacimiento, me temo que voy a tener que acortar esta ocasión, por mucho que me duela hacerlo. No tenía muchas opciones en el asunto, si quería que él viviera sin ser tragado por Cronos. Algo que después de las últimas 6 veces que había tenido que presenciar una exhibición tan espantosa, estaba completamente harta de tener que presenciar y se negaba a presenciar de nuevo. Comillas, está listo el niño, oyó una voz que le hablaba en voz baja debajo de ella. Uno que reconoció de inmediato, obteniendo una pequeña sonrisa de titanes. Él es la madre. Mientras respondía con una voz suave, casi susurrante, el suelo debajo de la losa de piedra frente a ella comenzó a ceder, antes de que algo comenzara a surgir rápidamente de la superficie rocosa, formando la forma humanoide de una mujer con cabello largo y suelto del color del suelo y ojos amables que tenían el mismo color y la vitalidad de la vegetación más saludable. Su piel tenía el mismo tono que las raíces más sanas de la tierra, su rostro tenía un nivel de belleza natural y femenina que parecía haber sido moldeado inmaculadamente por la naturaleza misma, lo cual no estaba lejos de la verdad considerando que ella era esencialmente la naturaleza misma. Su cuerpo no tenía tela para cubrirse, sino que tenía ciertas áreas de su cuerpo divino y primordial cubiertas de musgo verde brillante deliciosamente saturado, como el pecho, la parte superior de los brazos, la cintura, las caderas y los muslos. Todos ellos bien proporcionados, con pechos grandes, redondos, de copa G y pezones castaños y respingones, cintura sublimemente delgada, caderas anchas para dar a luz, trasero firme y redondo, muslos flexibles y esbeltos y piernas esbeltas. El musgo y la tierra salpicaban el lugar donde se encontraba su feminidad entre sus dos pilares de feminidad cubierta por la naturaleza. La diosa primordial desnuda de la tierra, Gea, miró a su hija y nieto que yacían en sus brazos con una tierna sonrisa propia, mientras levantaba los brazos hacia el dios recién nacido. Dale aquí, Ria. Me aseguraré de que llegue a Amalthea en Creta, lejos de su padre. Gracias madre, Ria dijo con seriedad con una sonrisa creciente y algo triste, mientras entregaba a su bebé a los brazos de su madre que esperaban. Las palabras no pueden expresar mi gratitud por hacer esto por mí. Y especialmente por él. Está bien, mi querida niña. Estoy más que feliz de brindarles algo de ayuda. Gea respondió con una sonrisa maternal llena de afecto por su hija. Simplemente no podía permitir que las cosas siguieran como estaban. Cronos se ha permitido hundirse hasta los mismos puntos bajos que su padre Urano. Primero con el reencarcelamiento de los cíclopes y los hecatónquiros, y últimamente, el horrendo acto de devorando su propia progenie. Un ceño profundo pintó su camino sobre los labios de la naturaleza. Como su madre y dadora de toda la vida, sus acciones últimamente me han indignado y no podía permitir que se mantuvieran en pie sin alguna intervención. Y de hecho, lo era. Porque poco después de que Ria se dio cuenta de que estaba embarazada por 7ª vez. Acudió a ella en busca de ayuda para proteger a su bebé ahora nacido de su esposo y el mismo destino que contemplaron sus hermanos. Algo que Gea había aceptado hacer con gusto, cansada de las payasadas de su hijo. Antes de que me vaya a Creta, ¿te importaría decirme su nombre? Gea preguntó con curiosidad cuando su cuerpo comenzó a brillar levemente, al sentir que su hijo se acercaba. Zeus. Ria dijo cálidamente, rozando uno de sus dedos contra la mejilla regordeta de su pequeño hombre justo debajo de uno de sus ojos cerrados. Ese va a ser su nombre. El resplandor alrededor de Gea comenzó a intensificarse cuando ella acurrucó al dios recién nacido contra su pecho desnudo, algo que, incluso en sueños, pareció tomar muy bien, y le dedicó una sonrisa maternal. Zeus, un buen nombre. Por cierto. Ella asintió apreciativamente, antes de lanzar una última mirada a su hija, mientras ella y Zeus comenzaban a desmaterializarse hacia la superficie rocosa,
que era su forma de regresar a Creta sin ser detectada por su hijo. Buena suerte con tus otros hijos, Ria. No tengo ninguna duda de que encontrarás una manera de liberarlos también. Ria asintió afirmativamente con una mirada determinada en sus ojos cuando su madre y su hijo desaparecieron ante sus ojos apenas un segundo después. Luego, sin perder el ritmo, Ria se estiró detrás de ella, agarró una bonita y suave losa de roca que tenía aproximadamente el tamaño de uno de sus recién nacidos y usó su magia para formar una manta idéntica a la de lo que había hecho ella había puesto a Zeus. Luego lo sostuvo cerca y con cuidado, para que realmente pareciera que este era uno de sus hijos, mientras esperaba que llegara Cronos. Lo que estaba a punto de hacer era arriesgado, admitiría libremente, pero tenía fe en que este pequeño cebo e interruptor suyo funcionaría. Porque fuera de sus propios sentimientos de disgusto e ira hacia Cronos que solo habían aumentado cada vez que se tragaba a uno de sus preciosos bebés, había notado algo. Con cada trago subsiguiente, Cronos parecía prestar menos y menos atención a lo que le estaban dando para devorar. Su descendencia más reciente antes de Zeus, Poseidón, le había demostrado eso, cuando ni siquiera se había molestado en mirarlo en ningún momento cuando ella se lo entregó y él se lo tragó. Ese tipo de negligencia era en lo que estaba apostando, y una vez que eso estuviera fuera del camino, se pondría en comunión con otra deidad que había accedido a ayudarla. Una diosa oceánica menor que era hija de su hermano mayor Oceanus y su hermana mayor Tetis. Alguien con quien se había hecho amiga recientemente principalmente por el uso de su inteligencia para ayudarla a idear un plan para liberar al resto de sus hijos. No le preocupaba que Helios le revelara a Cronos lo que estaba a punto de hacerle, ya que sabía que él era alguien que no buscaba involucrarse en esos asuntos. Una fuerza neutral por así decirlo, lo cual ella interiormente le agradecía por ser, ya que de lo contrario no había ninguna posibilidad en Tartarus de que esto realmente funcionara. Cuando vio a su esposo aparecer ante ella, ya en su tamaño normal de titán, agarrándose extrañamente el estómago por alguna razón, se preparó para el engaño que estaba a punto de hacer. Y cuando él se acercó a ella y extendió su mano sin decir una palabra, y una vez más ni siquiera se molestó en mirar lo que ella le estaba dando, Ria no pudo evitar la sonrisa que cruzó brevemente sus rasgos fuera de su vista, sabiendo que su riesgo acababa de ser recompensado. En ese momento, de vuelta al estómago de Cronos. Creo que eso es suficiente, por ahora. Beerus pensó para sí mismo con satisfacción mientras terminaba su última sesión de golpes con el interior del estómago de Cronos y flotaba hacia atrás. Ahora, después de su pequeña demostración anterior, ya no tenía que preocuparse de que Hera lo molestara con sus regañones. Se siente bien terminar mi práctica de esta manera y no tenerla. Tratando de ladrar mi oreja. Sí, en cambio, en ese momento nadie decía una palabra. En cierto modo, todo estaba en paz, y los únicos sonidos que llegaban a sus oídos atentos eran los del ácido que susurraba debajo de él, que pronto sería cosa del pasado, y el silbido de algo que caía sobre él a gran velocidad. Espera, Gubeerus se inclinó de repente, su cabeza se rompió como un fuerte golpe. El sonido penetró en todo el estómago casi como un disparo, antes de que rápidamente lo arrojaran de bruces a las profundidades ácidas en las que flotaba como un yunque. Un chapoteo relativamente grande siguió a esto, ya que todas las cabezas de sus hermanos y hermanas se giraron en su dirección con diversas expresiones de sorpresa, algunos incluso se estremecieron solo por los sonidos repentinos que hizo lo que sea que se estrelló encima de su hermano y lo hizo estrellarse todo el tiempo camino hacia el líquido gástrico. Oh, mi palabra. ¿Estás bien, hermano? Estia gritó con preocupación, ya dirigiéndose hacia su gemela. ¿Qué demonios? ¿Era ese otro hermano nuestro? Hera no pudo evitar preguntar con incredulidad. Si lo es, deben haber sido bastante pesados para causar un impacto como ese, comentó Poseidón con atención, algo con lo que Hera, Demeter y Hades estuvieron de acuerdo de todo corazón, mientras una gota de sudor se formaba sobre sus cabezas. Grrrrrrr. ¿Qué mierda? Beerus rugió enojado mientras saltaba de regreso a la superficie, se había formado un gran bulto en su cabeza que ya se estaba encogiendo gracias a su factor de curación divina. Ojos rojos con venas como vidrio roto e iris brillando con furiosa venganza, labios estirados en un ceño fruncido primitivo mientras sus manos sostenían el objeto que se había estrellado contra él. La manta se había desprendido de él y flotado hacia Estia para cuando ella lo había hecho. Una mirada tanto de curiosidad como de confusión estropeó sus rasgos beatíficos cuando recogió la tela y la
Miró fijamente, antes de mirar por casualidad a su hermano, quien tenía lo que tenía que ser la expresión más cómicamente enfurecida que jamás había visto en él hasta la fecha. Comillas, una maldita roca, Verus gritó, casi escupiendo fuego y azufre mientras sus dientes rechinaban lo suficientemente fuerte como para convertir incluso el metal más duro en pasta. Sus manos temblaban mientras se aferraban al objeto ofensivo, como si acabara de dar el más grave de los insultos imaginables al dios anterior, antes de retirar su brazo con firmeza en su agarre apretado, y lo arrojó con toda la fuerza pudo reunir. Al impactar con el estómago de Cronos, la roca que ya se estaba disolviendo se rompió en innumerables pedazos que volvieron a caer en las profundidades ácidas y rápidamente comenzaron a disolverse en la nada. Comillas, ¿es esto una broma? ¿Ese bastardo está tratando de burlarse de mí como podría no estarlo? Cronos no parecía del tipo que haría algo como comerse una piedra sin un propósito. Sin duda había sentido su ataque antes, y probablemente esa había sido su forma de vengarse de él. Sí, eso tenía sentido. Se lo había tragado hace un momento con la intención de golpearlo con él, el hijo de puta. Incluso lo había envuelto en la misma tela que Ria puso a cada uno de ellos después del nacimiento, solo para llevar a casa la burla. Comillas, maldito sea, solo por eso, iba a disfrutar haciéndolo sufrir aún más una vez que saliera. Adelante, diviértete por ahora, Cronos. Pero espera, imbécil arrogante. Una vez que me vaya de aquí, haré que te